Levantaron piedras para matarlo, no en sentido figurado, no como metáfora, piedras reales, con las manos, en el templo, en la casa de Dios. Los mismos hombres que ofrecían sacrificios cada mañana, que recitaban los salmos de memoria, que enseñaban la ley al pueblo, levantaron piedras del suelo para destrozar el cráneo del hombre que tenían enfrente. ¿Qué pudo haber dicho alguien para provocar eso? No un insulto, no una amenaza política, no un acto de violencia. Dos palabras. Pronunció dos palabras. Y esas dos palabras fueron suficientes para que hombres religiosos, educados, conocedores de las Escrituras, intentaran ejecutar un asesinato en el lugar más sagrado de Israel. Ayer escuchamos a Jesús decir, "Yo soy", y vimos cómo muchos creyeron en él. Hoy la escena continúa, mismo capítulo, mismo templo, mismos interlocutores. Pero la temperatura sube hasta un punto donde las palabras ya no alcanzan y las piedras toman su lugar. Estamos en la quinta semana de Cuaresma. La cruz ya se ve en el horizonte. Y lo que Jesús dice hoy es la declaración que sella su sentencia de muerte. Bienvenido al Evangelio del día en 10 minutos, donde cada día profundizamos en la palabra para que no se quede solo en algo que escuchamos, sino en algo que transforma nuestra vida. Si eres alguien que quiere tomarse en serio su fe, crecer espiritualmente y dejar de vivir en piloto automático, suscríbete al canal y dale like a este video. Vamos al Evangelio. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59. Dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, «Les aseguro que el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre». Los judíos le dijeron, «Ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió y los profetas también. Y tú dices, ¿el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre? ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser?» Jesús contestó, «Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, del que ustedes dicen, es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se llenó de júbilo al pensar que vería mi día. Lo vio y se alegró. Los judíos le replicaron, «No tienes ni 50 años, ¿y has visto a Abraham?» Jesús les dijo, «Les aseguro que antes de que Abraham existiera, yo soy». Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Todo empieza con una promesa que ningún ser humano cuerdo pronunciaría. El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. No morirá para siempre. No dijo, vivirá una vida mejor. No dijo, encontrará paz interior. No dijo, tendrá una existencia más plena. Dijo, no morirá para siempre, jamás. La muerte, la única certeza absoluta que comparte todo, ser humano que ha pisado esta tierra, la realidad que no respeta riqueza ni pobreza, poder ni debilidad. Jesús dice que su palabra la vence, y la reacción de los que lo escuchan es completamente lógica desde su perspectiva. Ahora sí estamos seguros de que tienes un demonio, porque Abraham murió, los profetas murieron, Moisés murió, David murió. Todos los hombres de Dios, sin excepción, murieron. Y este hombre de Nazaret, que no tiene ni 50 años, dice que quien lo escuche no morirá. La conclusión parece inevitable, o está loco o está poseído. Pero Jesús no retrocede. Lo que hace es subir la apuesta. Y lo que dice a continuación es algo que, si lo escuchamos de verdad, debería quitarnos el sueño o darnos la paz más profunda que hemos sentido en la vida. No hay punto medio. Abraham, el padre de ustedes, se llenó de júbilo al pensar que vería mi día. Lo vio y se alegró. Abraham vio el día de Jesús. Abraham, que vivió casi 2000 años antes. Abraham, que caminó con Dios en una época donde no había templo,
No había ley escrita, no había profetas. Ese Abraham, desde la distancia de los siglos, vio lo que estaba pasando ahora, y se alegró. ¿Cómo? La carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 13 y 17 al 19, nos da una pista. Dice que Abraham ofreció a Isaac confiando en que Dios podía resucitarlo de entre los muertos. En ese acto de fe extrema, Abraham vislumbró algo. Vio en la ofrenda de su hijo una sombra de lo que Dios haría siglos después con su propio hijo. Vio el sacrificio, vio la entrega, vio la resurrección y se alegró. No porque entendiera todo, sino porque confió en que el Dios que le pedía lo imposible tenía un plan que trascendía lo que sus ojos podían ver. Pero los interlocutores de Jesús no están pensando en teología. Están calculando aritmética. No tienes ni 50 años, ¿y has visto a Abraham? Es la objeción del sentido común, la objeción del calendario, la objeción de quien mide todo con las herramientas del mundo visible. Menos de 50 años de vida contra casi 2000 años de distancia histórica. Las cuentas no dan, es matemáticamente imposible. Y entonces Jesús pronuncia la frase que parte la escena en dos. La frase que hace que las manos busquen piedras. La frase más breve y más pesada de todo el Evangelio de Juan. Antes de que Abraham existiera, yo soy. No dice, antes de Abraham, yo existía. Eso habría sido una afirmación de preexistencia. Extraordinaria, sí, pero procesable. Lo que dice es algo radicalmente distinto. Usa el presente. Yo soy. No yo era, yo soy. El mismo presente eterno que Dios usó en la zarza ardiente. El nombre que no tiene pasado ni futuro porque habita fuera del tiempo. Ayer reflexionamos sobre el peso de ese nombre. Hoy vemos lo que cuesta pronunciarlo. Porque ayer, cuando Jesús dijo, yo soy, muchos creyeron. Hoy, cuando lo dice de nuevo con una claridad aún mayor, intentan matarlo. La misma verdad que ayer generó fe, hoy genera violencia. No porque la verdad haya cambiado, sino porque cuanto más clara se vuelve, más difícil es ignorarla. Y cuando ya no puedes ignorarla, solo te quedan dos opciones: arrodillarte o levantar piedras. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 653, enseña que la verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por su resurrección. Pero antes de la resurrección, Jesús ya la declaraba con sus palabras, y cada declaración era un paso más hacia la cruz. Cada yo soy acercaba el Viernes Santo. Jesús no tropezó con la muerte. Caminó hacia ella, palabra por palabra, verdad por verdad, pronunciando su identidad sabiendo exactamente el precio que iba a pagar por decirla. Y eso transforma completamente la manera en que leemos esta escena en Cuaresma. Porque no estamos leyendo el relato de un accidente. Estamos leyendo el relato de una decisión. Jesús decidió decir la verdad sobre sí mismo, sabiendo que esa verdad lo llevaría a la muerte. No se calló para sobrevivir. No suavizó el mensaje para evitar el conflicto. Dijo lo que era y aceptó las consecuencias. Orígenes, uno de los padres de la Iglesia más brillantes del siglo III, reflexiona sobre este pasaje y observa que las piedras que los judíos levantan contra Jesús son el testimonio más elocuente de que entendieron perfectamente lo que dijo. No hubo malentendido. No hubo confusión lingüística. Entendieron que estaba proclamándose Dios. Y la ley de Moisés, en Levítico 24:16, prescribía la muerte por lapidación para quien blasfemara el nombre de Dios. Si Jesús no era lo que decía ser, tenían razón en querer apedrearlo. Si era lo que decía ser, estaban a punto de cometer el error más grave de la historia humana. No hay punto medio con Jesús. Nunca lo hubo. No es un maestro que puedes admirar a distancia y tomar lo que te conviene de sus enseñanzas. Es alguien que dice, yo soy, mirándote a los ojos y espera que respondas. Y tu respuesta define todo. C.S. Lewis,
El escritor y apologista inglés lo formuló con una lógica que se ha vuelto clásica. Un hombre que dijera las cosas que Jesús dijo no sería un gran maestro moral. Sería un lunático, al nivel de alguien que dice ser un huevo frito, o sería el diablo del infierno, o sería exactamente lo que dice ser. Puedes llamarlo loco, puedes llamarlo demonio, puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no vengas con la condescendencia de llamarlo un gran maestro humano. Esa opción no la dejó abierta. Y el Evangelio termina con una frase que en otra circunstancia sería insignificante, pero que aquí tiene un peso litúrgico inmenso. Jesús se ocultó y salió del templo. Se ocultó. El yo soy se esconde. El que sostiene el universo se hace invisible entre la multitud. El que acaba de proclamar su eternidad camina entre las sombras del templo buscando la salida. No porque tenga miedo, sino porque todavía no es su hora. La hora se acerca, sí. Las piedras de hoy son el preludio de los clavos del viernes, pero todavía no. Todavía falta la última cena, todavía falta el lavatorio de los pies, todavía falta Getsemaní. Jesús no huye de la muerte, administra el momento de su entrega. Pero hay algo más en ese ocultamiento. Jesús sale del templo. Y en el Evangelio de Juan, cuando Jesús sale de un lugar, ese lugar queda vacío de su presencia. El templo sin Jesús es solo un edificio. Las piedras del templo sin la palabra que les da sentido son solo piedras. Las mismas piedras que quisieron lanzarle. El Catecismo, en el número 586, enseña que Jesús no fue hostil al templo. Allí dio las partes esenciales de su enseñanza, pero anunció su destrucción como señal de los últimos tiempos, ligada al drama de su propia muerte. Y aquí, en esta salida silenciosa, vemos la primera grieta. El dueño del templo se va, y los que se quedan adentro se quedan con piedras en las manos y un edificio vacío. Estamos a días de la Semana Santa. Las lecturas de estas jornadas son como el oscurecimiento progresivo del cielo antes de la tormenta. Cada evangelio sube un grado más la tensión. Cada escena nos acerca más al momento en que las piedras serán reemplazadas por clavos y las palabras de acusación por el silencio del Calvario. Pero antes de llegar a ese viernes, Jesús nos deja con dos cosas: una promesa y un nombre. La promesa: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. En medio de la Cuaresma, cuando la Iglesia nos invita a mirar de frente la realidad de nuestra muerte, Jesús dice que su palabra tiene poder sobre ella. No la elimina, la atraviesa, no la ignora, la vence. La muerte sigue existiendo como puerta, pero ya no como muro. Porque alguien que es más antiguo que Abraham, más grande que los profetas, más eterno que el tiempo mismo, ha dicho que quien guarde su palabra vivirá. El nombre Yo Soy. El nombre que no cabe en ninguna categoría humana. El nombre que obligó a los oyentes a elegir entre la adoración y la violencia. El nombre que sigue resonando hoy con la misma fuerza, la misma claridad, la misma exigencia. Hoy las piedras siguen en el suelo, y la pregunta sigue en el aire. La misma que flotaba en el templo aquella tarde mientras Jesús caminaba hacia la salida, y los hombres religiosos sostenían rocas con las manos temblorosas. ¿Quién es este hombre? Pero quizás la pregunta más importante no es quién es él. Esa ya la respondió. La pregunta es qué vamos a hacer nosotros con su respuesta, porque él dijo quién era, y lo dijo sabiendo que le costaría la vida, y no se calló, no cambió el mensaje, no lo suavizó. La verdad que pronunció aquella tarde fue la misma por la que murió días después, la misma por la que resucitó, la misma que hoy, 2000 años después, sigue obligando a cada persona que la escucha a elegir: piedras o rodillas. Si este video te llegó, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Dale like, suscríbete y mañana seguimos caminando juntos hacia la Semana Santa. Que Dios te bendiga.